nos acompañe. Amado Padre, gracias por tu gran misericordia y tu gran bondad. Gracias porque podemos reunirnos y compartir tu palabra. Y te pedimos para esto tu gracia, tu unción. Te pedimos que tú nos guardes, que tu Santo Espíritu nos dé lo que nuestras almas necesitan y que nuestros corazones y nuestra mente puedan entender estos principios espirituales que tú nos das. Gracias, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El domingo pasado nosotros estuvimos compartiendo sobre un tema, ¿no?, que nos va a ayudar a caminar en este camino, porque indiscutiblemente nosotros vamos siempre a formar parte de un grupo. Y los grupos tienen tendencia, o sea, es normal, escúchenlo bien, antes de ponerte bravo con los grupos, tienes dos opciones. O te vuelves un ermitaño y te vas allá al desierto para no ver a nadie, o comprende que los grupos, no importa de qué sean, seres humanos unidos, van a tener confrontación. Porque todos tenemos la capacidad de analizar lo que todos analizamos de manera diferente. Y que cuando nosotros encontramos a alguien que analiza de manera parecida a la de nosotros, pues lo vamos asimilando y lo vamos asimilando, y así es como se forjan las amistades. O sea, la amistad se forja precisamente por el hecho de que una persona empieza a tener muchos puntos afines con los tuyos. Y tú dices, me siento bien con esta persona, siento bien la conversación, siento bien que los buenos momentos lo pasamos bien, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, nosotros tenemos un punto afín y es Jesucristo, y eso es bueno. Por eso nos reunimos acá. Pero hay muchas cosas en el camino cristiano que no tienen que ver directamente con Jesucristo. Y nosotros tenemos que comprender que las personas pueden estar pensando diferente a nosotros. Contrario no significa enemigo, ¿ok? Entiéndanlo. O sea, una persona piensa contrario a lo que yo pienso, pero no por eso tiene que tener el San Benito de enemigo. O sea, nosotros comprendemos las características de los seres humanos, y precisamente por eso es que vamos a estar siempre viendo en las escrituras los puntos necesarios para poder sobrevivir. ¿Se acuerdan en la Biblia el momento en que después que tomaron la tierra, el grupo que se había quedado del lado acá del río Jordán empezaron a construir un monumento? El monumento no tenía ningún sentido idolátrico, ¿ok? Tenía un sentido más bien conmemorativo y tratar de que las generaciones futuras se entendieran. Cuando vinieron los otros corriendo hacia acá a pelear, ¿qué están haciendo? Le dijeron, no piensen que estamos volcándonos a la idolatría. Solamente queremos dejar algo que recuerde que nosotros somos de ustedes, porque después va a venir la otra generación y se va a olvidar de todo lo que hemos vivido, y entonces nos vamos a separar. Nuestra generación se va a separar de la generación de ustedes. Entonces es muy importante que nosotros marquemos siempre cosas para mantenernos unidos. O sea, tenemos que saber qué es lo que nos define, o sea, cómo nosotros tenemos que actuar y cómo nosotros tenemos que pensar. Pero a nosotros todos nos debe definir los mandamientos y los principios escriturales. El hecho de que una persona no se congregue donde yo me congregue no quiere decir que sea enemigo o que no sea cristiano. ¿Ok? Primero vamos a examinar los principios. Si los principios están bien, entonces se va a cumplir lo que dice el texto, ¿no? Es tu corazón recto como el mío, dame la mano. Entonces nosotros tenemos que ver cómo procedemos en nuestra caminata cristiana, porque automáticamente nos vamos a encontrar personas que nos van a juzgar. Nos van a juzgar y van a decir de nosotros muchas cosas. Y nosotros tendemos a meternos rápido en una concha, o sea, operación tortuga, ¿no? A meternos en el carapacho de nosotros, así ya, ahí estoy escondidito. No,
voy a escucharte, a ver, ¿cuál es tu criterio? Y después voy a decir, ok, ese es tu criterio, te lo respeto, pero no tiene nada que ver con el mío. Eso nadie lo puede impedir. O sea, las diferencias entre nosotros son normales, pero también es normal que yo haga un análisis y que pueda discrepar con tu criterio. Ahora, cuando vamos a los principios escriturales que se nos marcan bien claros en las escrituras, eso no entra en negociación. Si tú discrepas con estos principios escriturales, no estás discrepando conmigo, ¿ok? Estás discrepando con las escrituras y ya automáticamente no podemos considerarnos hermanos. Compréndanlo. O sea, esto no es un ecumenismo barato. Y mucho menos un macroecumenismo. O sea, eso es entender la necesidad que tienen los seres humanos de vivir en paz. Y en esa parte yo digo, ok, podemos decir fe la que quiera, creencias la que quiera. Socialmente podemos pensar libremente como nosotros queramos. Pero ya en lo espiritual, mi mente debe cerrarse, escúchenlo bien. Debe cerrarse a cualquier cosa que atente contra los principios escriturales que van a alimentar mi alma. O sea, automáticamente yo cierro mi mente, no te escucho. Quiere decir que aquí en las redes, cuando aparecen todos los tontos esos hablando, yo cierro mi mente. Para mí son tontos. No significan nada. Dale para arriba, pasa, sigue pasando. Son tontos hablando. No, pero salió por internet. Ya esa cosa de salió por internet, a nosotros ya no nos debe asustar. Porque al principio, cuando en Cuba no había internet, a la gente le gustaba decir, yo leí en internet. Ah, no, espérate, leyó en internet y debe ser verdad. Porque internet lo tenían, yo creo que en Cuba 3 empresas, ¿no? Aparte del Ministerio del Interior, lo tenía Telsa y no sé quién otra más. Entonces, el que pudiera llegar allí a internet, leía lo que le daba la gana y te lo traducía. Entonces tú puedes decir, no, es que es normal lo que está diciendo él porque es internet. Internet ya lo conocemos, hoy ya internet ha llegado a todos, tenemos los datos, ¿no? Se llama. Nos conectamos ahí y ya vemos que ahí hablan 1 millón de gente, tontería y media. Y en una ocasión, porque esas cosas salen sin tu querer, estaba viendo yo y entonces sale ahí Karol G con no sé quién, dice no sé qué cosa. Pero un día viajando de provincia hacia acá, venía una mujer con su marido y le decía, mira lo que dijo Karol G, mira esto. Y no, sí, hay gente tonta que sí le gusta eso y que lo siguen. 4 puntos de Mohamed Ali para ser feliz. Ahora, con la inteligencia artificial, te ponen a todo el mundo a decir cosas y hacer unos análisis y tú los ves que sale. Ahora, estoy hablando en ignorancia, por favor, ¿ok? Pero lo que quiero es que comprendan el principio. Tony Montana. ¿Quién será Tony Montana? Pues dice Tony Montana, lo que dijo Tony Montana. ¿Quién será Tony Montana? Es una película que la hizo Al Pacino, es un cubano que se fue para no sé qué lado y se hizo un mafioso famoso. Entonces te ponen a Tony Montana, o sea, la boca del Pacino, con inteligencia artificial hablando eso y escucha bien y te habla con una autoridad esa, con una traducción malísima a español, de un español malo, medio cubano ahí. Y te están diciendo cosas y tú dices, oh, esto es la verdad, este es el santo grial. Nosotros no podemos consumir eso. Entiéndanlo, compréndanlo. Escúchenlo todo. Los jóvenes, pues uno puede decir los jóvenes, no, los jóvenes y los no tan jóvenes. Nosotros tenemos que aprender a consumir en las escrituras el alimento que necesitan nuestras almas. Nosotros tenemos que aprender a llevar a las escrituras nuestros conflictos. O sea, ¿qué dice el hermano? El hermano me dice tal cosa, yo no estoy de acuerdo con él. Voy a ir a las escrituras. Si en las escrituras yo veo que el hermano tiene razón, voy a tomar el principio del hermano y lo otro es, voy a empezar a admirar más a mi hermano porque veo que consume bien las escrituras. Y así es como nosotros vamos a ir creciendo, espiritualmente hablando, emocionalmente y también culturalmente. Porque a partir de esa información, la palabra cultura viene de cultivo,
O sea, tú vas cultivando tu intelecto y ya tú no eres un consumidor pasivo. ¿Ok? Ya no eres un consumidor pasivo. Entonces, los criterios que puedan tener los hermanos, o los amigos, o los vecinos, yo los escucho, sencillamente los paso por un jibe, ¿verdad? O por un tamiz, y después ese criterio tamizado lo vuelvo a pasar por otro tamiz más fino para ver si tiene que ver con lo que dicen las Escrituras. Porque al final todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y yo no quiero pasar por ese momento siendo un ignorante. Decíamos el domingo pasado, ¿quién se librará de sus propios errores? Líbrame los que me son ocultos, ¿no? Guárdame los que me son ocultos. O sea, yo quiero, Señor, no cometer pecado por yerro. La Biblia habla de los pecados por yerro. Y si cometió pecado por yerro, irá y ofrecerá tal cosa, y ofrecerá esto. Entonces pudieras decir, cuando yo cometo un pecado por yerro, para que entiendas lo que es un pecado por yerro, porque sé que hay terminología que te pueden confundir. Un pecado por desconocimiento. Cuando yo cometo un pecado por desconocimiento, yo no quiero ignorar que los pecados por desconocimiento son pecados voluntarios también. Entonces, ¿cómo que el pecado por desconocimiento es un pecado voluntario? Sí, porque voluntariamente tú te estás quedando en la ignorancia. Porque voluntariamente tú no consumes las Escrituras. Porque voluntariamente tú no conoces la Biblia. Y la palabra de Dios nos manda a escudriñar las Escrituras. O sea, es un mandamiento, escudriñar las Escrituras. A vosotros os parece que en ella tiene la vida eterna, dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. En el Salmo 119 lo pueden leer, muy bonito, muy disfrutable ese Salmo, larguísimo, pero léanlo, para que se den cuenta que es una exaltación a la Biblia, a las Escrituras. La palabra nos enseña que los mandamientos tenemos que irlos rumiando por el camino. Y cogerás estos mandamientos y los pondrás en tu casa y lo enseñarás a tus hijos y lo hablarás en el camino y lo hablarás en la mesa y lo hablarás en todo. O sea, hay que rumiarlo. ¿Para qué? Para no cometer los pecados por errores. O sea, para no pecar por ignorante. Para no irse al infierno por bruto. O sea, el cristianismo y el judaísmo son dos religiones que la marcan como la religión del libro, los musulmanes. Y es precisamente porque nosotros necesitamos de este libro, necesitamos de estas historias, necesitamos saber para poder caminar, debido a que cualquiera viene y nos va a decir, así dice el Señor. Y yo tengo que estar convencido que el Señor lo haya dicho. Entonces, hoy vamos a continuar con estos análisis y les invito a buscar en sus Biblias, Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿O Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Esta frase creo que todos la hemos oído en muchas ocasiones. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Hay algunos principios espirituales que podemos sacar de aquí. Y estos son los que yo quiero hoy compartir, que son principios que me han alimentado a mí, me han servido a mí para la caminata cristiana mía. El domingo pasado, pues decíamos, como dije anteriormente, que estaba el texto que todos teníamos que comparecer ante el tribunal de Cristo y que siempre que hay un conflicto, los hermanos van rápidamente a juzgar tu espiritualidad. Y eso es muy molesto. Afecta mucho. Para nosotros los cristianos nos afecta mucho cuando alguien nos dice, no sé qué clase cristiano tú eres. ¿Ok?
Eso es muy agresivo para nosotros y automáticamente tendemos a atacar en respuesta al ataque. No hay por qué llegar ahí. Convéncete que tú estás honrando a Dios en todas las áreas de tu vida. Convéncete que eres un simple mortal y que cometes errores. Y como le decía yo a un grupo en un momento cuando salimos de la religión, concédame este derecho divino de equivocarme. Concédame el derecho divino de equivocarme. O sea, Dios nos dio el derecho a nosotros de equivocarnos. ¿De dónde saco esto? Fácil. De todo esto van a comer, pero no coman de ese árbol. Ahí estaba la posibilidad de equivocarse. Eso es un derecho que nos dio Dios a nosotros. Fuimos creados imagen y semejanza. Por tanto, nosotros tenemos capacidad de analizar, de pensar, de razonar, de cambiar nuestro entorno, de mejorarlo o de empeorarlo. Tenemos capacidad para todo esto. Nosotros tenemos que saber lo que vamos a hacer. Pero indiscutiblemente en el proceso de desarrollo de la humanidad, ¿verdad? Que ese famoso proceso de error y ensayo, o sea, se comete el error y después aprendemos de él y decimos, ya esto no se puede hacer. Y ese proceso hace que las personas mejoren y que las sociedades mejoren y que los grupos mejoren. Entonces es normal que nosotros cometamos errores. Es normal que nosotros nos equivoquemos. Pero eso no quiere decir que yo sea malo, que yo sea enemigo, que yo sea un mal cristiano. Así que antes de atreverte a usar una ofensa tan dura contra una persona y decirle, no sé qué clase de cristiano eres, que para nosotros es bastante fuerte eso, piensa primero, por favor, analiza, trata de hablar con la persona y de definir por dónde están sus intenciones. Y no use este recurso que es un recurso malo y mundano. Como cristianos nosotros sabemos que tenemos algunos principios y para nosotros esos principios son muy importantes. Entonces, por ejemplo, la Biblia para un cristiano es como decir la máxima, ¿no?, de Dios. Y nosotros tenemos eso. Cuando alguien nos dice, eso no es bíblico, vean el entono. La entonación, disculpen, la entonación. Eso no es bíblico, no hay una actitud de, ven, que te voy a ayudar, que eso no está en la Biblia. Sino, te estoy ya clasificando con mi entonación de hereje. Porque yo puedo decirle a una persona, no, estás equivocado, no vas por ahí. Ven, te voy a enseñar. En el libro de los Hechos hay un ejemplo de un hombre que acepta la fe, pero que se llamaba Apolo, y dos hermanos, Priscila y Aquila, lo llaman y le dicen, le enseñaron más perfectamente el camino, ¿verdad? Ahí hay un crecimiento, una revelación progresiva. Ven, te vamos a enseñar. El apóstol Pablo, antes de ser apóstol, ¿verdad?, fue tratado por el Espíritu. Ustedes conocen la historia, cómo pasó, y se fue a Arabia, dice la Biblia, y allá pues estuvo un tiempo, quizás orando, desintoxicándose de su religiosidad, entendiendo por el Espíritu muchas cosas, y después regresa. Y cuando regresa, él sabía lo que el Espíritu le había marcado. Y les aclaro, ¿qué cosa le había marcado el Espíritu a él? El apostolado a los gentiles. Sin embargo, habían otros apóstoles que estaban marcados por otro apostolado. Y él lo dijo, a Pedro le dieron el apostolado a los de la circuncisión y a mí a los de la incircuncisión. Y a partir de ahí, ustedes conocen que se formó un buen problemón. Se formó un buen problemón porque ustedes ven en Gálatas un conflicto que Pablo llega a reprender a Pedro y le dice, estás actuando como un hipócrita. Entonces, en medio de todo esto, mis amados, comprendan, no se podía negociar. Porque uno dice, ¿se puede negociar? No, no se puede negociar.
El conflicto fue grande, y tuvieron que ir a un concilio allá en Jerusalén. O sea, se reunieron en Jerusalén y ahí el Espíritu marcó claramente cuál era el camino para los gentiles. Pablo lo peleó por nosotros y gracias a Dios por eso. Él había sido marcado por un trato de Dios a su vida y él se fue allá y dijo, yo voy a pelear por esto, y salió a predicarle a los gentiles algo que para nosotros es más que suficiente, y es la fe en la gracia de Dios, o sea, en el sacrificio de Cristo. O sea, no hay manera que nosotros podamos entrar a agradar a ese régimen legalista judío. No hay manera. Y Pablo lo peleó por nosotros. Pablo lo peleó. Y sí hubo conflictos, y conflictos que fueron hasta el final. Yo quisiera que no se asustaran cuando en la Biblia vean ciertas cosas, o cuando vean algunas interpretaciones que yo sé que en las predicaciones normales nadie lo habla, pero sí hubo un conflicto muy serio entre Pablo y los de Santiago. Ahí hay un conflicto. Y cuando Martín Lutero dijo que la epístola de Santiago era una epístola de paja, no lo estaba diciendo sobre una base, disculpen, una base ignorante. Él lo estaba diciendo porque conocía los contextos. Santiago hace una exaltación a la obra que tiene que estar marcada en la vida del hombre piadoso. Los exégetas siempre tratan de decir que Santiago no contradice a Pablo, ni Pablo contradice a Santiago, sino, y yo lo acepto, y está bien, no hay problema, sino que ambos, ¿verdad?, espalda con espalda, están defendiendo por su lado las verdades del Evangelio. O sea, como dos soldados que se unen, o sea, que se dan espalda con espalda para que nadie entre. Ok, está bien, eso está perfecto. Eso está perfecto y lo acepto, no hay problema. O sea, nosotros sabemos que la salvación es por la fe, pero sabemos que la fe sin obra es muerta. ¿Estamos conscientes? Amén. Pero sí había un conflicto entre ellos. Había un conflicto doctrinal. Sí había un conflicto doctrinal. Los de Santiago insistían en que los gentiles que se convirtieran tenían que ir a los procesos de proselitismo judío. Por tanto, tenían que empezar a pensar en la circuncisión. Que la circuncisión se aclara muchas veces que la que le importa a Dios es la del corazón. O sea, si no entiendes lo que es la circuncisión, te lo explico rapidito. La circuncisión es el corte del prepucio, eso que cubre al glande del pene en el caso del hombre. O sea, hoy en la actualidad, bueno, a esa operación le dicen fimosis. O sea, es como cortar, o sea, quitar. Esa es la idea de la circuncisión en el pueblo de Israel. Entender que la circuncisión no solamente era parte del pueblo de Israel. O sea, había muchos grupos en la zona que usaban la circuncisión. Entiéndanlo, porque si ahora tú dices, bueno, entonces lo importante es quitarse el prepucio. Ya, yo me quito el prepucio. La pregunta es si aquellos que nacen sin prepucio porque se lo quitan desde pequeños, o sea, no es que nazcan, sino que es como diciendo, si su religión, su identidad social les dice que se quiten el prepucio, ya, se lo quitaron, ¿esos se van al cielo? No, entonces ¿qué le falta? Entonces, si le falta algo y esto no significa que yo me voy a ir al cielo, entonces esto no es importante, vamos a quitar esto que no importa. Compréndanlo, es lo que Pablo está tratando de hacer en el momento en que le dice a Pedro, nosotros sabemos que nacimos con estos tantos mandamientos y judíos de nacimiento, sabemos que esto no nos resolvió los problemas del alma. No nos resolvió el problema del alma. Pedro cayó en simulación, o sea, en hipocresía. Y algunos que andaban con Pedro también fueron arrastrados a eso. Y Pablo lo reprendió. Allá hay un conflicto. Hay un conflicto. Precisamente en ese contexto
En ese conflicto es cuando dice Pablo, cada uno si sobre este fundamento edifica, ¿verdad? Sobre heno, sobre hojarasca, sobre piedras preciosas, dice, el fuego probará. El fuego probará. ¿Qué es lo que ha permanecido en el tiempo? ¿Qué es lo que ha permanecido en el tiempo? O sea, nosotros lo hemos visto. No podemos llevar nuestros conceptos culturales en la evangelización, porque pesa mucho. Esos conceptos culturales que no son malos ni buenos, sencillamente son cosas que pesan, no nos sirven. Cuando yo llego a predicarle a esos indios, vamos a decir, correctamente dicho, a esos aborígenes amazónicos, ¿ok? Porque indio es un mal uso de la palabra. A esos aborígenes amazónicos, yo llego a predicarle el evangelio. Ellos tienen una cultura selvática. Es una cultura húmeda, que hay un calor tremendo. Ellos tienen una cultura que es seminómada. O sea, no se establecen en un lugar, se mueven. O sea, no tienen una agricultura mercantil. Es más, no tienen ni tan siquiera una agricultura. Ellos comen de los que van encontrando en la selva le da todo eso. Tienen los aborígenes por costumbre que cuando se comen una fruta la entierran ahí mismo. O sea, abren un hueco y clavan la semilla y se van. O sea, otro vendrá. O sea, es una forma ecológica de supervivencia. ¿Quién se las enseñó? La vida. Cuando yo llego a predicar el evangelio, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Transculturalizarlos? ¿Voy a llegar yo con la sotana del fraile? La Iglesia Católica lo ha hecho. Y al final la gente se acostumbran a eso. Pero ¿es realmente eso el evangelio? Cuando los frailes vinieron a establecerse acá en el Caribe, venían con la ropa europea. O sea, esos frailes se vestían de negro. Y el calor allá en Europa no se siente como aquí. Cuando llegaron acá, se establecieron por acá, por el Caribe, pidieron al Vaticano, escuchen bien, por favor, déjenme aunque sea cambiarle el color a esta ropa, porque nos estamos consumiendo, nos estamos asando. Eran curas a la barbacoa, para que entiendas. O sea, estabas metido ahí. No, está bien. Estás llevando una carga, estás llevando un peso que no sirve para el evangelio. Cuando llegaron, ellos impusieron su religión. ¿Y qué pasó? Se sincretizó la religión. Se sincretizó la religión. Es muy peligroso. Es muy peligroso el sincretismo. No es que sea malo, es peligroso. Yo digo que no es que sea malo porque hay un libro que lo escribe un misionero, Bruce Olson, que él se estableció en la selva amazónica. Y la verdad hizo una gran labor. O sea, de hecho este hombre hasta premios internacionales se ha ganado por todo el trabajo que hizo con esos aborígenes. Pero él dice que hay un momento en que uno de estas personas acepta la fe. Y él estaba ahí hablándole y le habló de Cristo y de lo que era Jesús. O sea, esa parte que cuando tú interiorizas, tú dices o sea, que Dios se hizo hombre y que murió por mí y que entonces yo, pues, por creer en esto voy a ir al cielo y empieza la mente a caminar cosas hermosas, ¿no? Porque tú dices, wow, y traes esto hacia acá y tú empiezas a cruzar cosas, porque estos análisis nos ha pasado mucho a nosotros. ¿Y por qué a mí? ¿Quién era yo? Nada, que el tipo cayó en un buen estado de eso espiritual y se puso a cantar. Y dice Bruce Olson que cuando él empieza a cantar, no empieza a cantar, ¿verdad? No sé, por la gracia de Dios soy lo que soy, o sublime gracia del Señor. No,
empezó a cantar esos cantos que ellos hacían, pero lo empezó a cantar de una manera cristiana. O sea, él empezó en esos cantos, empezó a agradecerle a Dios. Y al principio como que él decía, wow, pero que no sé, no suena bien. Pero cuando vio que todo el mundo empezó a unirse, o sea, y aquellos aborígenes empezaron a entender, y el evangelio se empezó a abrir para esas personas, él se dio cuenta que él no estaba ahí para llevarle la cultura norteamericana, anglosajona, evangélica, protestante a esos aborígenes. Él estaba ahí para llevar el evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Tenemos que llevar el evangelio. Es normal que llevemos con el evangelio nuestras costumbres. Y es normal que nosotros podamos ayudar a ciertas culturas a quitar costumbres pecaminosas y peligrosas. Pero tenemos que llegar al punto en donde uno dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros esto, que los gentiles solamente se abstengan de animales ahogados y de sangre, ¿verdad? O sea, se abstengan de la idolatría, de la contaminación sexual, y también, por favor, ocúpense mucho de los pobres. O sea, tengan sensibilidad con los desposeídos. Eso es lo que le marcó Dios. Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros esto. O sea, vamos a entender qué es lo que tenemos que llevar. Y a partir de ahí el evangelio empieza a ser una carga fácil de llevar. Cuando yo voy a predicar el evangelio, yo voy muy sencillo. Mateo capítulo 10. No lleven nada, le dijo Jesús a los discípulos. No lleven nada. Salgan a caminar. No se preocupen. Conozcan el contexto. O sea, porque les dijo, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dentro de las ovejas perdidas de la casa de Israel estaba el mandamiento de la hospitalidad. Si no entiendes esto, no vas a entender. O sea, ahora yo no puedo hacer esto en este momento. No, Dios me dijo que fuera sin nada. No. Aquí el principio espiritual que se saca es, vamos a viajar ligero. Vamos a viajar ligero. Al final, si la gente se salvan, ok, yo no tengo que escribir a Roma y decirle, aquí están las personas salvas. Quiero compartir la cena. Mándenme hostia para poder compartir la cena. Aquí voy a meter algo problemático. Estábamos en cierto lugar, había yo leído un libro de unos cristianos presos en el campo socialista en la Europa del Este, y que para ellos tomar la cena tuvieron que hacer o sea, coger los panes, o sea, guardaban sus panes viejitos y tomar la cena con agua. Entonces, yo lo leí y saqué esto y dije, bueno, ya voy entendiendo. O sea, aquí al principio, estoy hablando de cosas, siendo yo bastante joven en la obra misionera, aquí al principio es tratar de demostrar a las personas cuando vayas a compartir la cena del Señor, que así como nosotros no podemos vivir sin comer y sin beber, nosotros no podemos vivir sin Cristo, ¿no? Y hay un canto que dice, yo no podré vivir sin aire, yo no podré vivir sin sol, yo no podré vivir sin Cristo, que me redime con su amor. Bueno, entonces llegamos a cierto lugar en Oriente, y lo que había era casabe. El casabe, algunos no conocen qué cosa es el casabe, no es más que la harina yuca, que se hace un tratamiento y sale como una tortica, una torta como un pan de harina, pero de harina yuca. Había casabe y ¿cuál es el cultivo por excelencia en Cuba? La caña, ¿no? Entonces, casabe y agua con azúcar. Sí, pues aquí dice, no, guarapo, no, agua con azúcar. Y ya tenemos el pan y el vino. Y alguien que estaba conmigo y me decía, ¿y tú crees que esto funcione? Claro, es el corazón.
¿verdad? Es el corazón. Ahí tuvimos la cena con esos hermanos, se bendijeron. O sea, fue un buen momento. Y ya, ¿de dónde voy a sacar yo pan y vino en aquel momento? Años 90 y corticos, donde el periodo especial estaba que no había ni pan ni vino. ¿De dónde lo vas a sacar? No te atormentes. No te atormentes. Yo sé que esto puede ser un problema insignificante, pero comprendamos lo que dijimos el domingo pasado. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que recibamos según lo hayamos hecho en esta tierra, sea bueno o sea malo. O sea, siempre van a venir los criterios y uno tiene que tener un análisis. Esto pasó en el 90 y tanto, después en el 2000 y un poquito, se me acerca alguien y me pregunta, oye, entiendan el contexto espiritual, la solemnidad. En tu iglesia se toma la cena con un vasito, con vasitos o con una sola copa. Y yo le dije, no, con vasitos. Y me dice, ¿en qué texto bíblico te apoyas para hacer esto? Y yo le dije, ¿texto bíblico? Ninguno. ¿Tú te imaginas 100, 200 personas tomando en la misma copa que toma el último? ¿No? La baba de los 90 que están delante de él. Se quedó así, pero no dijo, contra, es lógico. No, se quedó así como diciendo, eso es más higiénico que espiritual. ¿No? Está bien. O sea, vean, parece insignificante, pero no es insignificante. Porque de pronto aparece uno que te dice que en texto bíblico tienes tú para apoyarte. Para tomar la cena en vasito. Ustedes conocen que a través de la historia este tema de la cena, la Eucaristía, ha sido bastante conflictivo por la transustanciación, consustanciación y todas esas cosas. O sea, son terminologías, no se preocupen si no la entienden. O sea, a través de la historia esto ha sido muy conflictivo. Y lo que pasa es que se ha perdido el espíritu correcto del mandamiento cuando Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Lo que hacemos nosotros cuando tomamos la cena del Señor no es más que recordar a Cristo. No es más que recordar su amor. No es más que recordar cómo se hizo carne por nosotros. Cómo se hizo hombre por nosotros. Qué sencillo para un corazón sencillo. Qué difícil para un ser humano con una carga teológica de esa que viene así pesando y que pesa tanto. El texto que yo leí al principio dice, oye, el texto no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. Sí, escuchen bien. Jesús llega donde está su parentela. Y cuando se pone a hablar, ahí empieza todo el mundo. Este no es Chuchi. Ese no es el hijo del carpintero. Ese no es el que recibía los sillones y eso. Ese no era el que barnizaba los muebles. Hay un problema con el crecimiento espiritual, que los que te rodean no lo entienden ni lo aceptan. No lo entienden, no lo aceptan. O sea, saber que tú estás creciendo, y esto yo quiero dejarlo porque aquí en mi vida este texto me ha servido. Y no es por el hecho, escucha bien, no es por el hecho de que yo llegue y mi familia me haya reprochado. No. Es que en los contextos sociales que nosotros nos hemos desarrollado, que es la iglesia, eso es un contexto social. No va a ser que tú digas, no, pero la iglesia es una cosa, la sociedad es otra. No, escúchenlo bien. Tu contexto social es este. Es este. Lo que te importa a ti es lo que yo diga o lo que diga el que está a tu lado. Ese es nuestro contexto social. Yo tuve un profesor de teología que él era de la India, o sea, era un indio.
Cuando a él le decían, tú eres hindú, él decía, no, yo no soy hindú, yo soy cristiano, yo soy indio de nacionalidad. Por eso dije ahorita, vamos a aclarar eso. Pues la gente piensa, no, un hindú y un indio son los acá. No, indios son los de la India, y a estos le llamaron indios porque salieron buscando las Indias, y cuando llegaron acá dijeron, llegamos a las Indias. Y a partir de entonces se hizo, que no es ningún problema, pero hay quien no lo acepta, se hizo extensivo. Y ya cuando la gente le dice a una persona, él es indio, estamos hablando de un hombre o una mujer con una piel morena, ¿verdad? Fuerte y un pelo lacio. Es indiado, ¿no? Y entonces nosotros creamos nuestras nuevas razas. Es un negro indiado, es un blanco indiado y todas esas cosas. O sea, sí. Entonces este profesor, él era indio, no hindú, él siempre lo aclaraba. ¿Usted es hindú, profe? No, yo soy indio. Y soy cristiano. Hindú es el que practica el hinduismo, decía él. Entonces dice, yo nací en una ciudad cristiana. O sea, yo cuando nací, yo pensaba que todo el mundo era cristiano. En la India, o sea, mi barrio, mi ciudad, era una ciudad cristiana. O sea, yo no conocía más nada que el cristianismo. Yo pensaba que el mundo entero era cristiano. Su sociedad era cristiana. Dice, hasta que crecí, dice, cuando a los 13 o 14 años por primera vez salí de mi ciudad, me di cuenta que 100 kilómetros de mi casa ya la gente hablaba en otro idioma. No hablaban mi idioma y ya tenían otras religiones. Y yo me miré a mi padre y le dije, pero eso es así, mijo. Sí, mijo. Conocerás el multicultural país de la India. Entonces entendí que yo formaba parte de un país, pero hasta los 13 años, 12 o 13 años, mi sociedad era esto. Yo era cristiano. Mi mamá era cristiana, mi abuelo era cristiano, todo el mundo era cristiano, mis vecinos eran cristianos. O sea, él estaba ahí, en ese pensamiento. Y él pensaba que había otras cosas, pero no se imaginaba que fueran tan diferentes. Entonces, cuando tú empiezas a predicar el evangelio, dentro del mundo social en que nosotros vivimos, pues hay un problema. Y es que tú empiezas a crecer espiritualmente. Dice, aquí el texto, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Hermanos, cuando dos jóvenes se convierten juntos, y uno se le adelanta al otro en cuanto a lo espiritual y empieza a crecer espiritualmente, hay un problema, hay un conflicto. Ahí empieza, a veces en juego, y ojalá que se quede en juego y se arregle por el camino. Pero uno de los dos, el que no crece, le dice al que crece, ya te sientes un pastor. Ya no, ya tú eres, ya. ¿Qué hago? ¿Me sujeto? Y eso suena a juego, pero hay que llegar a un momento que uno tiene que entender y decir, espérate, el Espíritu está marcando algo, este está creciendo, yo no. O este tiene un ministerio, yo no. Y cuando te encuentras un amigo como uno que tuve yo que me dijo, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú digas, porque ya el tiempo ha mostrado que Dios te llamó a ti. Y tú dices, wow, qué bueno, ¿no? Yo me decía, yo voy a ser tu segundo a morirme. Trata de no fallar, porque voy a ser tu segundo a morirme. No falles. Entonces tú dices, wow, es una responsabilidad. Pero fue una responsabilidad que yo tuve que un día llamar la atención sobre eso, ¿no? Porque él siempre me decía, yo confié en fulano y fulano me traicionó. Yo confié en fulana o mengana y mengana me traicionó. Yo espero que tú no me traiciones. Y un día yo le dije, mira, yo te voy a pedir una cosa. No confíes en mí. No confíes en mí. Pero no dudes de la obra que Dios ha hecho en mí. ¿Ok? No confíes en mí. Porque si confías en mí, te vas a enredar. Pero no dudes de la obra que Dios ha hecho en mí. Cuando yo tuve que empezar a funcionar ya como alguien que tenía algo que Dios le estaba mostrando y había que predicarlo, eso fue muy duro, muy pesado. Porque
Primero, la pregunta es, ¿quién es Él? ¿No? De Nazaret saldrá algo nuevo, algo bueno. ¿Quién es Él? Cuando yo tuve que señalarle a aquellos que eran mayores que yo en la caminata cristiana que sus vidas no estaban mal, no estaban bien, disculpen, fue difícil. Fue bastante difícil, fue bastante engorroso. Automáticamente aparecen frases como, ¿quién te ha puesto a ti sobre nosotros? Ese es tu criterio. O algo que me pasó en una ocasión, donde quería yo ayudar, así humildemente, yo no era nada, yo no era pastor, quería ayudar a unos hermanos que tenían un conflicto, un matrimonio, y yo lo senté con buena onda, hermano, vamos a hablar, quiero ayudarlo. Y esa persona me dijo, ¿pero y quién tú eres? Todo eso es verdad, pero ¿y quién tú eres para decirme eso? Y yo le dije, no, yo nadie, yo soy un hermano pequeño. Pero quiero que entiendas, algo está mal en tu vida. Y eso se puede arreglar. Si dispones el corazón, se puede arreglar. Que venga otro, me dijo, y me lo señale ya. Volví y le dije, yo no te lo estoy señalando. Fíjense, el domingo pasado yo le dije una historia a alguien que me quiso señalar a mí y yo no se lo acepté. Ahora esta es otra historia. Yo quiero señalárselo a alguien y ese alguien no me lo acepta a mí. ¿Ven cómo cambian las cosas? Entonces, aquellos son buenos y yo soy malo, yo soy bueno y ellos son los malos. No, es un problema de relaciones humanas. Es un problema de relaciones humanas. Y saber que tú vas a crecer porque ya tú tienes la disposición del corazón. Y saber que vas a irte por delante de algunos hermanos porque ya el Espíritu te lo marcó, es difícil. ¿De dónde sacó esta sabiduría? ¿No es este el hijo de fulano? ¿No es su mamá fulana? ¿No están sus hermanos entre nosotros, sus hermanas también? ¿Quién es este? ¿Ustedes se acuerdan la historia de un hermano menor que soñaba que sus hermanos lo adoraban? Y que él veía la luna, el sol y las estrellas adorando. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Y que unos racimos venían. Se llamaba José, el que se vestía de túnica de colores. ¿Se acuerdan? Y un día José dijo, el padre le dijo a José, ve a ver cómo están tus hermanos. Y allá llegó. Y sus hermanos cogieron y dijeron, ahí viene el soñador. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. O sea, fue duro ese momento, ¿no? Vamos a matarlo. Alguien dijo, no lo vamos a matar. Bueno, al final, ¿qué hicieron? Lo vendieron. Y ya. Y a partir de entonces fue un tiempo de tinieblas que de eso tú no te das cuenta hasta que en el tiempo ellos empiezan a confesar cuando están ante ese gran hombre que ellos no sabían que era José, pero que era el principal de Egipto y que le estaba señalando cosas. Y ahí ellos empiezan a decir, no debimos hacerle eso a nuestro hermano. Es que vimos su rostro, es que vimos su angustia, ¿por qué lo hicimos? Ahora estamos pagando esto. Y cuando José vio esto, ustedes conocen la historia, se fue aparte a llorar, porque vio su arrepentimiento, de manera sutil, pero vio su arrepentimiento. Al final se cumplió el sueño. Cuando Jesús estaba predicándolo allí, dice la Biblia que no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. Nosotros queremos hacer las cosas bien, pero tenemos una historia. Y hace falta que el tiempo pase. Y hace falta que el tiempo madure las cosas. Y hace falta que Dios muestre realmente que Dios ha llamado al que ha llamado. Porque cuando Moisés llegó y le dijo a todo el pueblo, a mí se me apareció Jehová y yo me los voy a llevar a ustedes, Dios me dio esta palabra. Todos se pusieron muy contentos, ¿verdad? Sí, qué bueno. Pero había que pasar por un proceso. Había que pasar por un proceso.
Y cuando Moisés fue a donde estaba el faraón, lo mismo. ¿Vas a venir de nuevo? Ya tú estás marcado, tú eres un asesino, tú lo sabes, ¿verdad? O sea, Moisés era conocido en la corte. Moisés sabía que entrar allí era un problema para él. Y entonces le dice, a mí, el Dios de mi pueblo, ya vean cómo Moisés corta con un pasado. Y eso es difícil. Porque cuando tú te conviertes y le vas a hablar a tus amigos y tus amigos empiezan a chotearte, el choteo, tú tienes que cortar con ese pasado. Y si te decían el pingui, ya tú no eres el pingui, ahora eres Manolo Torres Oropesa. Si te decían el cuchi, ya no eres el cuchi, ahora eres Camilo Orlando Pérez Jiménez. Tú tienes que ponerte el nombre como es. Y yo siempre le digo a las personas, no dejen que te chiqueen. Porque el día de mañana te voy a presentar como predicador. ¿Y qué voy a decir? Bueno, aquí nos va a predicar el hermano Tinguilillo. No te van a escuchar, entiéndelo. Ok, no pueden decirte, no, pero a mí siempre me han dicho el Tinguilillo. Ya, ahora no vas a hacer más el Tinguilillo. Cambia tu nombre. Porque siempre que alguien se encontraba con Dios, Dios le cambiaba el nombre. ¿Sí o no? Cambia el nombre. Y en el sentido bueno de la palabra, no es que ahora se cambien los nombres ustedes, ¿ok? Ok, entiéndanlo. Pero es como diciendo, ya eres una nueva criatura. Yo sé que te van a menospreciar en un primer momento. Pero van a decir de todos modos, ¿de dónde sacó esa sabiduría? Ese poder y esos milagros. O sea, lo van a reconocer. Lo van a reconocer. Y no te preocupes, que los mismos hermanos que se burlaban, dale, sale, este es tu momento, dale. Después se van a convertir. Porque los hermanos de Jesús se convirtieron cuando Jesús murió y resucitó. Y convencido estoy que se les apareció a ellos. Entonces, esto es importante que nosotros comprendamos porque la historia de muchos cristianos y del mismo Cristo fue marcada precisamente por ese contexto social. Cuando tú empiezas a crecer, no vas a ser ni el primero ni el último que termines discipulando al maestro que te formó y termines llevando a crecimiento o reprendiendo al líder que te formó. Hay una predicación que yo di hace muchos años que se llamaba Los Samueles Modernos. Y era precisamente por el hecho de que Dios estaba levantando muchos líderes que tenían que enfrentar a sus pastores. Y gracias, pastor, por el elemento que me dio hasta ahora, pero así dice el Señor. Porque para Samuel Elí era como decir el top de la espiritualidad. Y los hijos de Elí, que están allá arriba. Hasta que Dios le dijo, dile a Elí esto. Aquí no va a quedar títere con cabeza. Y entonces tuvo que enfrentarse a Elí y decirle. Volviendo al tema de Moisés, cuando Moisés empezó a predicar porque predicar no es más nada que las buenas nuevas, escúchenlo bien. ¿Cuál es la buena nueva? A mí se me apareció Jehová y Dios me dijo que va a traer liberación a este pueblo. ¡Ay, qué bueno, qué lindo! Pero hay un precio a pagar. Y él va allá y se enfrenta al faraón. Y cuando se enfrenta al faraón, ustedes conocen la historia de la serpiente y de lo que él pensaba, porque déjenme decirle que esa era la idea de él. Él seguro que él dijo, no, cuando yo meta la mano y la saque aquí y la muestre el leproso y la vuelva a meter y la saque sana a Dios, todo el mundo se va a tirar de rodillas. Cuando yo convierta a la serpiente así, todo el mundo va a decir, wow. Y cuando él llegó le hicieron lo mismo.
Le hicieron lo mismo. Ahí vinieron los magos, los brujos egipcios y le dijeron, no, nosotros también lo hacemos. Aunque la serpiente de Moisés se comió las otras serpientes, la mente de Moisés dijo, sí, pero también lo hicieron. Ahí tuvo que dar Moisés un salto de fe. Pero en ese momento, escúchenlo bien, por favor, el faraón dijo, ustedes lo que están es ociosos, y le metió más trabajo al pueblo. Duplíquenle la tarea ahí y no me le den los beneficios de ponerle la materia prima al lado, que salgan a buscar la materia prima. Claro, una cosa es fajarse con el enemigo y otra cosa es aguantar al amigo para que no se faje contigo. Fajarse con el enemigo es riquísimo, pero aguantar al amigo para que no se faje contigo, para que entienda que no es tu intención hacerle daño, es difícil, muy difícil. Cuando era muchacho, llegamos al preuniversitario y entonces me ponen a mí de jefe de brigada. Y como dice el texto, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, ¿no? Entonces yo le decía, arriba a trabajar todo el mundo. Y el socio mío que venía conmigo de la secundaria, séptimo, octavo, noveno, me decía, no voy a trabajar. No me da la gana. Yo le decía, Ronald, ponte a trabajar. Me vas a desacreditar, tienes que trabajar, por lo menos haz que estás trabajando, vaya. No voy a trabajar, no me da la gana. Y así, no voy a trabajar, no me da la gana. Tienes que trabajar, Ronald. No voy a trabajar, si tú nunca trabajabas. No sé cosa. Fíjense estos eventos, porque es así. Esta gente no ve. Ahora llega, nos complica la cosa. Y él nunca trabajaba porque él vive en la corte. Sigue el problema. Y ya este amigo le dije, mira, tienes que trabajar porque si no te voy a pegar. Atrévete. Entonces fui, yo no quería hacerle daño, y lo cogí, le metí un estrellón contra el piso y lo tiré, bámbata, y le dije, te tranquiliza. Y me le senté arriba y le dije, te tranquiliza y te pones a trabajar. Y me fui, le di la espalda y me decía, me ganaste porque yo te dejé. Me ganaste porque yo te dejé, porque yo te podía hacer esto y te podía hacer lo otro. Yo conozco esas técnicas tuyas. Ya, no trabajes, ya me fui, no trabajes, no hagas nada. Ya. Y fui y entregué la... No, yo no quiero ser más jefe de brigada. Que se venga a fajar otro conmigo, yo no voy a fajarme con mis amigos. Es difícil. ¿Me entiendes? Es difícil. Es difícil cuando tú tienes a un amigo que te dice, y eso lo viví yo, cuando te dice el amigo, no, porque tú te crees mejor que los demás. O porque lo que tú quieres hacer es dividir la iglesia. Y eso no ha pasado ni por tu mente ni nada. Sencillamente tú sabes todo lo que el Espíritu está marcando. Y tú sabes la responsabilidad que tienes. Y tú sabes que no puedes ceder. Porque no puedes ceder. Por eso es importante, precisamente, como dice el texto, por amor a mis hermanos y compañeros sea la paz. Tomarse todo el tiempo del mundo para que la gente comprendan y entiendan. Porque no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Ustedes saben de dónde era Jeremías. De un lugar llamado Anatot. Y Jeremías era un profeta que todo el mundo sabía que era un profeta. Y no era cualquier profeta. Era un tipo que traía una sentencia fuerte. Era un profetazo. Pero los de Anatot, sus amigos, su gente, los amigos de su padre, querían matarlo. Y prepararon un plan para matarlo. Y ahí fue donde Dios se metió y le dijo a Jeremías, a estos de Anatot les va a pasar esto.
Jeremías capítulo 3. O 23, no recuerdo bien. 23, por ahí está, no, para no tirar tiro. A estos Anatot no le va a ir bien. Y en el contexto de Jeremías, igual que en el contexto de Jesús, era un contexto muy fuerte, muy espiritual, donde Dios te da una palabra. Aquí en el capítulo 13 de Mateo, es el capítulo de las parábolas, donde Jesús está dando enseñanzas muy profundas, donde está dejando verdades muy sólidas, donde le está diciendo el principio de las parábolas y por qué está hablando en parábola. Y todos estaban impresionados con las parábolas y los discípulos diciendo, wow, maestro, qué sabiduría. Pero déjenme creerlo así. Yo creo que Jesús dijo, vamos a mostrarle a estos discípulos mi humanidad. Y después que le da todas estas parábolas y que le dice todas estas cosas, le dijo, vamos a mi tierra. Vamos a mi tierra para que me conozcan, para que conozcan a los míos, para que conozcan a mi gente. Yo creo que esto estaba también dentro del tratado de discipulado que Jesús le está dando a sus discípulos. Y cuando llegaron allí, y los discípulos, porque él dijo, ustedes quédense aquí, como lo dijo en otras ocasiones, yo voy a ir a ver a mi gente, para que ustedes no vean el show. No, vamos allí. Y cuando Jesús se puso a hablar en su tierra, ahí empezaron todas las críticas. ¿Y ustedes creen que no es exprofeso lo que escribe Mateo aquí con esta historia? O sea, con toda intención, para que entiendan si no comprenden el término, con toda intención, Mateo está escribiendo esto para que los cristianos en el tiempo entiendan. Siempre que te vayas a levantar, siempre que vayas a hablar, vas a tener un problema. Los tuyos. Los tuyos. Cuando vayas a predicar y te estés levantando, ya alguien te va a decir, ¿qué? ¿Tú eres el pastor? Cuando te le acerques al amigo de juego, de retiro, el que le echaba pasta en los ojos, el que corría y le echaba no sé qué cosa, te va a decir, ajá. Y cuando te encuentres a un amigo que te diga, yo te voy a valorar y te voy a respetar y tú ve adelante que voy atrás, tú dices, qué bueno. Qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno. Bendito Dios. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Nosotros que vamos a comenzar la caminata cristiana, tenemos que entender, ¿vamos a tener problemas con los nuestros? El tiempo tiene que pasar. El tiempo tiene que pasar. Yo un día le decía a Dios, Señor, que orando yo por mí y por mi barrio, que la gente se olviden de mi pasado. Que la gente se olviden de mi pasado. Pero ¿saben qué? A la gente no se le olvida mi pasado. Pero bendito Dios, porque sí está el testimonio y porque la gente habla. Y como me dijo una hermana que escuchó una señora decir, usted ve ese era un esto y esto, y dice, pero ahora nadie le sabe nada. Entonces tú dices, no se olvidan, pero qué bueno que está el testimonio. Está el testimonio. Pero yo sigo teniendo mis buenos enemigos en mi barrio. Siguen ahí los buenos enemigos, siguen ahí. Aquellos que no esperan ni un minuto para desprestigiarme. Eso es normal. Es normal. No hay susto. Yo diría que esos son los paparazzis de la fe. ¿Ok? Sí, entiéndanlo. Ustedes han oído hablar de esos periodistas incansables que están buscando todas tus debilidades. El problema es que los millonarios y los famosos tienen todas las posibilidades de burlarse de la ley. Y pueden comprar a un juez, porque si el juez con $1,000 se va, yo le doy 20,000.
Si el jefe de la policía se va con 20,000, yo le doy 50,000, porque a mí me sobra el dinero. Pero el paparazzi está ahí. Se acostó con una jovencita. Ahí va, míralo. Pederasta, abusador. Entonces, es un mecanismo de control de conducta. Cuando tú estás así de famoso en la fe, ve al barrio de vez en cuando. Date una vuelta por el barrio. Para que la gente te diga, Chuchi, y ahora te metiste a cura. Y que los discípulos te digan, reverendo, ¿es con usted? Sí, es conmigo. Es conmigo. Él me decía Chuchi. Para que no se te olvide la humanidad. Esa humanidad que es nuestra. Esa humanidad que nos permite entender que los errores van involucrados a nosotros. Y que tenemos que crecer. Y tenemos que crecer, y un día entonces todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y Dios juzgará todo lo que hayamos hecho. Entonces, que el Espíritu nos dé entendimiento. Y no se olviden, para los jóvenes que van a consagrarse, que quieren consagrarse, no tengas miedo, aunque los amigos te digan, y ahora ya no vas a ver más esa película, ya no vas a ver más esa canción. No quiero saber más de canción ni de película. Y ya ahora vas a dejar esto. Sí, ya todo. Conságrate. Date a respetar. Date a respetar. No hay problema con que te achiquen el nombre. Pero cuando te digan Tinguilillo, cámbialo. Ese no es un achicamiento. Eso es demasiado chiquito. Cuídate. Cuídate, porque hombres de verdad, ¿quién lo hallará? Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias por todo lo que nos enseñas en tu palabra y también por aceptar nuestra humanidad. Padre, queremos honrarte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Hemos terminado.